vamos a proceder al desarrollo de esta reunión relacionada con temas de digitalización en una zona que hasta el momento parecía que no estaba llamada a tener el interés de los profesionales de la digitalización, como consecuencia de que primero habían empezado por todo el tema de administración, contabilidad, compras y después todo lo que ha sido captar al cliente, su experiencia y su análisis, ¿no? Entonces, tengo que celebrar que finalmente la organización de Food Service Forum haya tenido la ocasión de elegir este tipo de tema para tratar algo que tiene tanta repercusión como los buenos resultados que se han obtenido en aplicar lo digital a la gestión del negocio, ¿no? Gestión del negocio que también es el tema de lo que aguas arriba existe, que es la cocina, la seguridad alimentaria, la trazabilidad. Yo me puedo definir como un dinosaurio de la restauración y les voy a referir que en el año 94 presentamos en Hostelco el primer folleto sobre el reglamento de aplicación de puntos críticos. Entonces recuerdo que los restaurantes, que les costó un montón asimilar la obligación de tener que empezar a cumplir las normas de la Unión Europea, pues le hablaban de aquello como lo de las libretas, o sea, que tenían que llenar un montón de libretas. O sea, yo creo que era como cuando los pequeños, que no sé si ahora se hace, nos hacían en el colegio poner las jaculatorias que hacíamos, ¿no? Bueno, yo ponía 32, 200, una y media, y supongo que en algunos restaurantes pasaba eso. Bueno, felizmente ahora con la digitalización creo que evidentemente vamos a ganar mucho. Entonces vamos a tocar un tema que va a ser precisamente el cambio profundo y las ganancias de pasar de lo tradicional a lo actual, que es la digitalización, y después poco a poco iremos entrando en las ventajas y los inconvenientes de ellos. Ellos han sido presentados, pero me gustaría que, para los que no les conocen, definieran bien en qué campo están concretamente en el tema de la digitalización en restaurantes. Así que empiezas tú. Muy bien. Defínelo, pero en 3 palabras. Nada, seré breve. Bueno, encantado, muchas gracias por estar aquí. ¿Se me escucha bien? Sí, fantástico. Mi nombre es Rafa, nuestra compañía se llama Andy y nosotros lo que hacemos es justamente lo que hablaba Mario, ¿no? Todo ese papeleo, digitalizarlo. Entonces, con Andy es un asistente para digitalizar todo lo que son los registros de la PPCC, registros operativos y también todo lo que es etiquetado de caducidades secundarias, ¿vale? Uy, espera, que siento como un número. Y eso es lo que hacemos con Andy. Andy es un software y bueno, encantado de estar aquí, que se hable de este tema y que cosa luego, que no se hacía. Luego seguimos. Arnau. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por estar aquí. Yo soy Arnau, soy responsable de desarrollo de negocio y corporate venturing en Soletti Group. En Soletti Group nos dedicamos al desarrollo de soluciones de trazabilidad para la industria alimentaria y para la restauración, y concretamente llevamos ya 2 años y medio incubando nuevos modelos de negocio digitales para transformar la operativa de las cocinas. Sí. Vale, gracias a la organización por este espacio y a Mario por la presentación. Mi nombre es Eduardo Ordóñez, llevo 15 años aproximadamente en Testo. Testo es una empresa de instrumentación, ¿vale? Mario me lo comentaba hace un momento, ¿no? Que la conoce del pasado, del año 94 o anterior. Bueno, somos una empresa de instrumentación que hemos evolucionado hacia el campo de la digitalización, enfocada a la parte de seguridad alimentaria y autocontrol, ¿vale? Bueno, básicamente una de las temáticas que seguramente se tocará ahora. Muy bien. Bueno, pues ya les conocen a los tres. Como han dicho en la presentación, nos falta un representante de la demanda de los restaurantes, pero bueno, creo que ellos mismos, estoy seguro que nos van a dar ejemplos de lo que son la prestación de sus servicios en los restaurantes y podremos cubrir la ausencia de la persona que representaba la cocina de Lola y Adelinas. Vamos a entrar ya directamente a haceros preguntas y me gustaría pues que fueran simultáneas las respuestas en el sentido
de que pudieran complementarse. La primera pregunta es sencilla y viene a colación con lo que yo les decía de que, evidentemente, cuáles son las ventajas de pasar de un sistema tradicional a un sistema de utilizar la digitalización. Me voy a permitir, si ellos dos no se enfadan, en quedarme con un lema que tiene texto que dice: conectamos la tecnología de medición con el mundo digital. O sea, yo creo que es un buen resumen de lo que pretendemos esta tarde hacer aquí, ¿no? Es decir, estos señores representan la tecnología de medición básicamente y se ofrecen a entrar en el mundo digital para resolver algo que se acota hoy aquí en la trazabilidad, en la seguridad alimentaria y, como digo yo, en aguas arriba, en todo lo que puede ser la cocina y su entorno. Algo que siempre ha sido olvidado y que estoy seguro que ellos tienen soluciones que les van a dar a conocer e informar. Por lo tanto, Rafa, ¿cuáles son las ventajas que tú ves en pasar de las libretas a las nuevas etapas que creo que se han ido quemando desde lo que puede ser la impresora, el software y la impresora? Claro. Habláis de 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Cuenta un poco todo eso. Pero siempre conciso y bien Claro. comunicado, como tú sabes. Claro. Bueno, a nivel de ventajas, siempre hablamos, yo creo que todos, del aumento de control, ¿no?, que ganamos con la digitalización. Es decir, un grupo de restaurantes que empieza a tener varios establecimientos y ya no puede ir a todos fácilmente, empieza a perder un poco el control de si las cosas se están haciendo bien, ¿no?, si la operativa se hace bien. Entonces, con sistemas digitales ganamos mayor control y estandarización de que las cosas se hacen adecuadamente, ¿no? Entonces, mayor control, evidentemente ahorro de tiempo. Si un sistema digital no puede ser que dé más trabajo que rellenarlo en papel. Eso es digamos, básico, ¿no? Entonces, ahorro de tiempo, el mayor control. Pero yo hay una cosa que ahora me veo, ¿no?, que veo que los grupos de restauración hoy en día están muy preocupados, y seguro que lo compartirán, por otros problemas, ¿no? Es decir, el personal, la falta de personal, la rotación del mismo, la necesidad de formarlo. Y yo ahí también veo ventajas de cómo estos sistemas digitales hacen que un personal que ahora tenemos que hacer menos, ¿no?, tenemos que hacer más con menos personal, gracias a un sistema digital que guía al empleado, en pocas horas ese empleado sabe hacer una operativa tan compleja como imprimir una etiqueta de caducidad secundaria, ¿no? Cuando antes se transformaba en horas de formación, seguimiento de si lo hacía bien, y al final no sabíamos, ¿no?, si realmente lo hacía bien. Ahora, hoy en día, en un sistema digital, clicamos el ingrediente, nos saca la caducidad secundaria con la fecha ya calculada. Hemos pasado de horas de formación a minutos y estamos arreglando un problema de ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que ventajas hay muchas, pero que... ¿Tú quieres aportar alguna más? Por supuesto, la trazabilidad digital consiste al final en controlar el ciclo de vida del alimento desde el proveedor hasta que llega al plato del cliente. O, en su defecto, si no llega al plato del cliente, el conocer qué ha sucedido con el alimento, por qué se ha perdido, por qué se ha producido un desperdicio alimentario. Los alimentos viajan en un packaging y el packaging tiene datos. Uno de esos datos son los lotes. Entonces, registrar todos los eventos, todos los controles, todas las manipulaciones que suceden sobre los lotes en cada una de las fases de la operativa y de la cadena de valor es la base de la trazabilidad digital. Y esto fundamentalmente presenta tres ventajas. La primera es a nivel de supply chain, la optimización a la hora de tener datos del producto en tiempo real. Si nosotros tenemos datos del producto en tiempo real, podemos controlar los inventarios, podemos optimizar la rotación de los productos siguiendo un sistema de FIFO, First Expired, First Out. Incluso si integramos estos datos con otros sistemas que ya tienen las compañías, como pueden ser control de las ventas y el histórico de las ventas, podemos llegar a controlar la producción y controlar las órdenes de pedido a nuestros proveedores. En segundo lugar, en materia de seguridad alimentaria, es la propia tecnología la que se anticipa a todos los controles, a todos los checkings, a todo lo que hay que hacer con el fin de garantizar de que los platos se sirven al cliente final con la máxima seguridad alimentaria. Y por último, pero no menos importante, el tema del customer engagement. Tenemos un consumidor cada vez más consciente con el tema de la sostenibilidad.
Un consumidor que cada vez se preocupa más por conocer el origen de los alimentos, por conocer los procesos por los que pasan los alimentos. La trazabilidad digital es una oportunidad para proporcionar información al consumidor final sobre todos los procesos por los que ha pasado un alimento antes de que sea consumido, lo cual proporciona una mayor garantía de calidad y hace que generemos confianza con nuestro mercado. Muy bien. Eduardo, representas a la empresa quizá más decana de las tres que hay aquí. ¿Cómo has visto tú la evolución del sector de restaurantes en relación a pasar de las libretas al mundo digital? Bueno, ha habido bastante cambio desde, pues, tú comentabas tú en el año 94, yo todavía estaba estudiando, como aquel que dice, pero bueno, entramos también en el mercado vendiendo termómetros, vendiendo equipos de medición, y la evolución ha sido hacia integrar y hacer un paquete completo en el que integres el concepto de datos, ¿vale? Integrar datos, integrar una solución completa en el que toda la información que tiene el responsable de calidad o el responsable de operaciones es fácilmente accesible. Por ejemplo, a nivel de auditoría, ¿vale? Con una solución en papel sería muy complicado, se ha hecho lógicamente y se hará, pero es muy complicado el invertir tiempo en visitar todos esos centros y poder hacer una auditoría completa de lo que es la seguridad alimentaria, ¿vale? La auditoría se tendrá que seguir haciendo, pero estas herramientas facilitan ese trabajo con una labor previa, poder ver estos dashboards de información antes de hacer la visita al centro y poder realmente hacer la auditoría en seguridad alimentaria en el foco más importante que tenga, la deficiencia que pueda tener ese restaurante o el problema real que tenga ese restaurante. A mí se me ocurre que, precisamente porque tengo este horizonte temporal tan largo, sí, evidentemente, las herramientas de las que habláis, que no sé si podemos decir que son aplicaciones o cómo les llamáis, sí. Es decir, estas aplicaciones, ¿cómo se pueden llegar a encajar con todas las que he estado relacionando que están aguas abajo? Resumo, ¿se puede integrar ese nuevo paquete digital en todo lo que ya tiene la empresa? ¿Qué opináis? Rápidamente cada uno. Y ya añado el tema de si son herramientas que pueden ser intuitivas, porque evidentemente claro, el personal que hay en el mundo de aguas arriba en la cocina tiene su formación, pero está llegando a lo digital. Entonces, ¿cómo se puede simultanear todo esto? Una buena herramienta con una integración y un manejo intuitivo por parte de las personas que están en cocina. Rápidamente para que podamos... No, muy buena pregunta, Mario, porque creo que muchos desearían tener una única herramienta que te lo resuelva todo, ¿no? Y yo creo que los que estamos en el sector hemos aprendido que un único proveedor es incapaz de tener el know-how y el conocimiento y la capacidad para, con una herramienta, resolverlo todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces ahí han salido, ¿no?, herramientas especializadas que resuelven muy bien problemas concretos. En el caso, yo creo, de la seguridad alimentaria y las operaciones, sí que es verdad, ¿no?, que si hay una herramienta que te lo resuelve todo lo que tiene que ver con ese ámbito, pues perfecto, ¿no? Para no tener una herramienta para el etiquetado, otra para la PPCC y otra para otra cosa, ¿no? Entonces, creo que los grupos de restauración, y ahí nos faltaría Álvaro para decirnos, ¿no?, apuestan por tener 2, 3 herramientas especializadas, cada uno con lo suyo, que le resuelvan muy bien esos problemas. Pero sobre la usabilidad diría que es ya básico, es decir, tenemos que los proveedores de software diseñar herramientas no solamente usables como entendemos nosotros como consumidores que vamos a reservar un vuelo en una web, no. Estamos desarrollando una herramienta que se va a usar en cocina y eso requiere de botones grandes, por ejemplo, saber que está en un entorno, ¿no?, que puedes tocar la pantalla pues con las manos manchadas, es decir, requiere de diseños especializados. Nosotros, yo sé que después hablaremos del futuro, pero nos imaginamos según con qué herramientas interactuando por voz. Porque en la cocina puede ser que no tengas esa
facilidad de interactuar con las manos, ¿no? Pero me lo reservo creo para el final, que hablaremos de futuro. Arnau, ¿qué opinas de ese tema? Yo uno de los temas que me gustaría abordar es el tema de los datos. Es decir, como bien dice Rafa, hay varias herramientas especializadas en hacer diferentes cosas que tienen distintas funciones dentro de las cocinas, pero al final son fuentes de generación de datos y lo que hace falta es poner orden a esos datos, porque no es lo mismo datos que información. Y eso es muy importante, porque integrar las distintas herramientas para generar información de valor, información que pueda ayudar al personal operativo a tomar decisiones, incluso al personal de gestión y a los ejecutivos a conocer cuál es la realidad de su día a día de las cocinas, es el futuro sin lugar a duda. ¿Qué opinas, Eduardo? Y déjame incorporarte una pregunta que volverá otra vez a tus compañeros. Me estoy acordando, cuando hablas de lo intuitivo, que en aquellas primeras épocas que se estaban haciendo los diagramas de flujo de los puntos críticos, había grandes problemas de interpretación cuando llegaba el inspector de sanidad o el funcionario de sanidad. Me pregunto si ahora, con la digitalización, esos problemas de interpretación, esas inspecciones, van a ser más ágiles, más prácticas, e incluso estoy pensando que como ahora van a aplicar el teletrabajo, ni siquiera os van a visitar, os van a decir que les mandéis los informes por internet. ¿Qué opinas? Eso sería ideal, ¿no? El que aceptaran ese envío de información. Yo creo que aquí hay un trabajo bastante importante y que creo que este tipo de eventos puede ayudar, ¿vale? Que es el conciencia, generar conciencia o generar hacia la inspección, sanidad en general, de lo digital es correcto, no es que sea totalmente correcto, pero que sea hacia donde va la empresa y poder ser abiertos a esa solución, ¿vale? No poner impedimentos, y creo que eso es algo una barrera que será y es nuestro caballo de batalla con las empresas. Cuando tú implementas una solución de este tipo, una de las preguntas es, bueno, ¿y el inspector esto me lo va a aceptar? Es decir, hay una parte en la que creo que tenemos que educar, ¿vale? Yo creo que es un tema importante, la educación, la formación y transmisión de esta información. Vale. Arnau, presumo que debes tener la experiencia, a lo mejor alguno de tus clientes te cuenta que cuando hay una inspección le pide que imprima todo lo que son los resultados de todo lo que son aplicaciones digitales que habéis vosotros desarrollado. Eso es una marcha atrás, o sea, debería haber un acercamiento con la administración para intentar tender un puente conforme con un pendrive o un envío de información el inspector pudiera tomar sus decisiones. Correcto, es más, a mí me gustaría formular una pregunta a las personas que están aquí. ¿Quién de vosotros, en caso de alerta alimentaria, es capaz de detectar al instante los lotes de producto que han sido afectados en esta alerta alimentaria? Pero con una solución como las que proponéis. Exactamente, es decir, la trazabilidad digital lo que debe permitir es esto, es detectar al instante dónde ha estado el problema, cuáles son los lotes afectados, bloquear los lotes de producto que han sido afectados para retirarlos de los centros productivos y poder así volver a la normalidad. Es decir, la tecnología es de por sí preventiva, tiene una finalidad de prevenir que haya alertas alimentarias, pero en caso de que se produzcan alertas alimentarias, da la capacidad de reacción, da la capacidad de tomar acciones y tomar decisiones rápidas para que esa alerta alimentaria no vaya más. Eso es lo que fundamentalmente aporta un sistema digital de trazabilidad. Yo quería decir, Mario... Completa, pero te añado. Vale. Es decir, explícanos después la importancia de las soluciones para la caducidad secundaria que tú has citado ya desde el inicio. Bueno, termina que eso es uno de los añade. puntos. Es decir, no es solamente la trazabilidad de alimentos, ¿no?, sino también el control de temperaturas en las cocinas y tal. Pero sumando a lo que decíais antes sobre la relación de la administración y cómo se relacionan con estas nuevas formas de digitalizar, yo creo que una buena noticia es que creo que fue el año pasado, en el Códex Alimentarios, que es la Biblia, ¿no?, de la seguridad alimentaria, incorporaron por primera vez la coletilla
de que los registros se podían mantener en un registro en un formato digital. Eso es importante. Claro. Entonces, pensar que está, es decir, solamente fue hasta el año pasado, ¿no? Es decir, ya se aceptaba, pero se incorporó en el Códex Alimentario, con lo cual ya, digamos, podemos quedarnos tranquilos de que se sabe. Y aquí en España nosotros estamos en contacto con la ESAN, ¿no? La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, y son conscientes que ha cambiado, ¿no? Y de hecho la administración, sabéis que está en un proceso también de digitalización. Digamos, sabemos todos que van lentos y que van tarde, pero también están en un proceso de digitalización. Por lo tanto, yo creo que sí, que nuestra experiencia es que con Andy pues aceptan prácticamente, ¿no? Con facilidad, y además a mí me han dicho clientes de que cuando un inspector ve cómo en la tablet ven los registros, el inspector flipa. Es decir, madre mía, qué fácil, ¿no? Aquí todas las temperaturas. Entonces yo creo que no tenemos que preocuparnos tanto por ese aspecto, porque la administración se está poniendo las pilas. Muy bien. ¿No? A mí me gustaría preguntaros ahora a los tres qué importancia puede tener todo lo que es la aplicación digital al mundo de la trazabilidad y de la seguridad alimentaria con respecto a lo que puede ser el valor de la marca en un restaurante, en una cadena de restaurantes. Arnau, ¿cómo ves tú la importancia que puede tener? Déjame recordar a vosotros, si no lo habéis conocido, que hubo hace unos años una empresa americana que se llamaba Chipotle, que presumía verdaderamente de ser un referente en tema de seguridad alimentaria, y tuvo una incidencia que hizo bajar la cotización en bolsa a mínimos insospechables. Y hace poco, creo que en algún aeropuerto de Londres, un sándwich de Pret a Manger desgraciadamente causó una muerte. Todo eso, ¿Sí? ¿cómo repercute en las marcas el tener como objetivo de empresa el tener garantizada una seguridad alimentaria correcta? Es fundamental, y siguiendo con el ejemplo de Chipotle, recientemente leí que Chipotle está implementando tecnología RFID justamente para capturar los datos del mundo físico, procesarlos y gestionarlos en el mundo digital. Imagino que precisamente para que no les vuelvan a suceder cosas como las que les sucedieron, ¿no? Para mí es fundamental, es decir, poder garantizar al consumidor final que todos los procesos se han llevado a cabo de una forma correcta, de una forma que han respetado los estándares de seguridad alimentaria, es crítico. Es crítico para mantener esa confianza con el cliente, que el cliente no dude en ningún momento de que lo que está ingiriendo es seguro. Pero por otro lado, yendo más allá, lo que comentaba previamente, entra el tema de la información, el tener más información sobre qué estoy ingiriendo, de dónde proviene, por qué ha pasado. Es decir, los clientes poco a poco van a ir pidiendo esta información, y la trazabilidad lo que va a permitir es que a través de un código el consumidor final pueda escanear esta información y pueda tener esa transparencia y pueda conectar mejor con las marcas, como comentabas, Mario, previamente. Bien. Eduardo, yo creo que tu compañía tiene una amplia experiencia en restauración colectiva. ¿Están motivados en ese segmento de mercado que trata con una población sensible como son menores y mayores en garantizar la trazabilidad y la seguridad alimentaria a través de la digitalización? Por supuesto. La restauración colectiva, como tú comentabas, pues ataca sobre todo, o se trabaja mucho el sector de riesgo, que es la población ancianos o gente más mayor, población que normalmente está en un hospital, está en unas condiciones en las que pues una pequeña incidencia pues puede ser un mal mayor, ¿no? Y entonces es vital mantener la seguridad alimentaria en este tipo de restauración, ¿vale? Pero sobre todo lo que comentaba Arnau es la transparencia. Para mí lo importante, y sobre todo el cliente final, es la transparencia. Lo que quiere saber realmente de dónde proviene el alimento, qué es lo que está ingiriendo. Es la base casi del futuro. El concepto de blockchain, etcétera. Vamos a dar un paso más y vamos a ir abandonando un poco estos dos temas centrales de trazabilidad y seguridad alimentaria y adentrándonos en el mundo de la cocina. Y os decía en nuestra correspondencia si podíamos empezar a hablar de cocina digital, ¿no?
¿Dónde veis vosotros los nuevos avances que se pueden hacer en la parte de cocina aplicando las herramientas digitales que existen en este momento o la que estoy seguro que sois capaces de desarrollar a poco que incidáis en lo que pueden ser los problemas a resolver? Y añado en este tema algo complementario, que sería si efectivamente vuestros desarrollos y aplicaciones estáis contando siempre con el profesional de cocina, porque evidentemente hay aspectos muy problemáticos, muy profesionales, que solo ellos con su experiencia os pueden relatar y vosotros encontrar la mejor herramienta para resolver. ¿Cómo estáis viendo este proceso de cambio y dónde podéis apoyar prioritariamente al mundo de la cocina? Pues yo sobre el concepto de cocina digital me gustaría decir que también tenemos un reto de digitalizar la cocina haciendo que haya internet en las cocinas. Es decir, estando en el año en que estamos, yo creo que somos conscientes de que se ha priorizado, ¿no?, el internet en la sala, absolutamente, pero hay una realidad. La buena conexión a internet todavía no ha llegado muchas veces en las cocinas. Entonces, tampoco podemos dar pasos de gigante hasta claro, el futuro si no tenemos la herramienta básica que es el internet en nuestras cocinas, ¿no? Que por otro lado se entiende, ¿no? Es decir, no teníamos cocinas digitales, por lo tanto, ¿para qué tener internet en las cocinas? Con lo cual, yo creo que eso es número uno. Nosotros por nuestro lado, como vemos que todavía no está muy preparado, ¿no? Todavía falta incorporar eso y no podemos esperarnos, tenemos que desarrollar herramientas que puedan trabajar sin internet o con una conexión baja de internet, que normalmente lo que pasa en las cocinas es que el internet es muy débil, ¿no? Porque digamos, está alejado. Entonces, digamos, tecnológicamente, herramientas como nosotros tenemos que trabajar para que, sin el internet, que es una realidad de las cocinas, lo que os decía antes, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en una cocina? Pues que manos sucias, dinamismo, papeles manchados, pero no hay internet tampoco. Entonces, lo primero diría que falta internet, ¿no? Bueno, yo creo que es muy básico, pero creo que era necesario. Te voy a invitar a ver algunas cocinas donde no haya tantas manos sucias como dices. No, cuando digo no, al contrario. Arnau, ¿qué opinas tú de la cocina digital? Aún estamos lejos de la cocina digital y principalmente porque hay un problema de codificación a la hora de poder identificar las materias primas una vez entran en las cocinas. Semana pasada estábamos en ISPAC y en ISPAC ya se estaba empezando a hablar de proyectos de lo que se conoce como Smart Packaging. El Smart Packaging es que cada packaging de producto a nivel individual ya tiene su propia identidad digital única para que se puedan trazar todos los productos de principio a fin con el máximo nivel de granularidad, es decir, teniendo información de la unidad, ¿vale? En restauración aún vamos 2 pasos por detrás. ¿Qué quiere decir eso? Que aún estamos pendientes de fijar unos estándares de codificación para que nuestros proveedores empiecen a codificar bien y para que las herramientas digitales puedan precisamente trazar dentro de las cocinas. Trazabilidad y digitalización están relacionadas en este sentido y hasta que no podamos obtener los datos de los alimentos no podremos tener una digitalización al 100% dentro de las cocinas. Vale. ¿Tu opinión, Eduardo? Bueno, yo creo que hay una parte que no se ha tocado, que es la parte de automatización y sensorización, ¿vale? Es necesario ubicar esos sensores en la posición correcta. Muchas veces, como comentabas, la conectividad dentro de las cocinas pues no es la más idónea que nos podemos encontrar en una oficina o en cualquier tipo de establecimiento, ¿no?, en el que tengas internet, ¿vale? Normalmente, pues, las cámaras no están a pie de cocina, están en un sótano o están en otra parte pero es importante que esos sistemas tengan una conectividad, o al menos las empresas que nos dedicamos a este sector generemos esta conectividad, ¿vale? Por eso existe el desarrollo de nuevos productos para poder sensorizar. Por ejemplo, temperatura es una variable muy típica, pero por ejemplo los compuestos polares que utilizamos en las cocinas para el aceite y otro tipo de sensores como es posicionamiento, vibración,
etcétera, hay muchas inputs que llegan por parte de los cocineros o de las empresas y nos buscan, ¿no? Buscan a las empresas para poder dar esa solución. ¿Estaría implicado ahí el sector de construcción de equipamiento de cocina? Para mí sí. O sea, primero lo más importante es el diseño. O sea, diseñar una cocina desde el punto de vista higiénico-sanitaria es primordial. O sea, primero, por ejemplo, un hospital, ¿dónde ubicas la cocina? ¿No? Es una pregunta Siempre. que seguro te la han planteado muchas veces, Sí, sí. que es lo último que se pone en un hospital. Marcas todo y después, ¿la cocina dónde va? Abajo. En el último sitio. En el último sitio. Eso todo está mejorando, pero evidentemente siempre hay mucho más que hacer. Rafa, entiendo que estamos hablando ya del futuro. Tú ves que efectivamente hay algunos hándicaps, pero antes hablábamos de las aplicaciones y entro ya en un terreno que me es propio y me interesa, Sí. que es el mundo de la sostenibilidad. Sí. Y ahí realmente el mundo digital puede aportar soluciones importantes, como era el tema del coste del desperdicio, que ya hay, al parecer, herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten empezar a que las empresas de restauración puedan iniciar su proceso hacia lograr esa información. ¿Cómo ves tú todo este tema? Es decir, ¿vamos camino de utilizar inteligencia artificial y realidad aumentada y toda una serie de nuevas tecnologías Sí. que están ya en el mundo, en la sociedad, en la economía? ¿Van a llegar a los restaurantes también? Sí, bueno, por supuesto, y además ya están llegando. Al final hay que saber, ¿no? Diferenciar la inteligencia artificial de la realización de simples cálculos, ¿no? Es decir, al final ponemos palabras muy modernas, ¿no? Y hay que saber que la inteligencia artificial al final es que también se creen algoritmos que vayan aprendiendo y con lo cual vayan sugiriendo, ¿no? Yo creo, a eso llegaremos. Nosotros, por ejemplo, con Andy siempre decimos, y por eso lo hemos personalizado, que queremos que sea uno más en la cocina y que se preocupe igual que un empleado más cuando una temperatura no está correcta, ¿no? Y que se preocupe. Se preocupe, ¿qué quiere decir? Que avise a uno y avise a otro y que lo haga automáticamente. Entonces yo creo que más de inteligencia artificial, a mí me gusta hablar de automatismos. Es decir, lo que vamos a hacer es sustituir tareas que actualmente se hacen de forma manual. Es decir, que alguien tiene que enviar un email, que alguien tiene que observar, que alguien tiene que invertir tiempo en eso y se van a automatizar, ¿no? Y evidentemente llegaremos a la fase, ¿no? de la inteligencia artificial y tal, pero creo que en el punto donde está la restauración hoy en día, vamos a automatizar primero, ¿no? Vamos a captar señales de temperatura sin necesidad de tener que ir a ver la cámara, ¿no? Para saber si está bien. Ajá, muy bien. ¿Qué opinas, Arnau? Yo opino que hasta la fecha la digitalización en las cocinas se ha basado mucho en lo que se conoce como innovación incremental. La innovación incremental lo que hace es, proporciona, como bien dice el nombre, mejoras incrementales. ¿Qué significa eso? Ahorros de tiempo, ahorros de papel, mejora en los recursos productivos que empleamos, pero el proceso sigue siendo el mismo, el proceso no cambia. ¿Vale? Lo que hacemos es maximizar los medios productivos que tenemos para hacer las cosas más rápido o con menos recursos. En los próximos 5-10 años, en la restauración se va a pasar de la innovación incremental a la innovación disruptiva. ¿Cuál es la principal diferencia? La información, lo que comentábamos antes. Es decir, el acercar esa información tanto al personal operativo como al personal de gestión es lo que no solamente va a permitir maximizar los medios productivos, sino que va a permitir tomar mejores decisiones. Y aquí, vinculándolo con el tema de la sostenibilidad, la tecnología es la que se va a anticipar a las necesidades de la cocina para que no se desperdicie. Saber qué tenemos en cada momento en nuestros almacenes, saber lo que tenemos que producir, qué lotes tenemos que utilizar, en qué puntos estamos desperdiciando. El propio modelo operativo será preventivo del desperdicio alimentario y, por tanto, el propio modelo operativo en las cocinas será sostenible gracias a la digitalización. Muy bien. Eduardo, ¿qué opinas?
Bueno, hay una parte que seguramente no hemos tocado, que es, aparte de seguridad alimentaria, es temas de eficiencia energética, ¿vale? Estamos en un momento en el que la energía es algo que está haciendo cambiar muchas cosas y herramientas digitales pueden ser importantes para toma de decisiones, por ejemplo, control de temperatura, variar un grado la temperatura dentro de tus cámaras, igual no es un riesgo sanitario, pero tienes que saber realmente si bajar ese grado de temperatura va a llevar a un problema sanitario o no, y bajar ese grado puede significar pues muchos árboles, mucho dinero en general. Yo creo que es algo en el que todos teníamos que estar. De hecho, Testo, por ejemplo, está enfocado en este sector. No simplemente Testo, con la ayuda de otros partners a nivel global, para poder llegar a dar ese servicio a empresas de restauración que realmente a día de hoy ya están volcadas en esa necesidad. ¿La digitalización va a suponer una nueva figura profesional en las cocinas? ¿O veis al chef de cocina interpretando datos y tomando decisiones? ¿O será asistido por un profesional y termino que será formado en las escuelas de hostelería porque tratarán la digitalización en cocina como vosotros queréis que se trate? Yo, si tuviera que pedir aquí un deseo, creo que tenemos la responsabilidad, los proveedores de software, de crear herramientas que el chef de cocina interprete, ¿no?, los datos y tome decisiones con ello. No tener la necesidad de crear figuras nuevas para ello. Es decir, nuestras herramientas no pueden ser tan complicadas para que haya una persona especializada con unos conocimientos para que la interprete. Es decir, las herramientas tienen que ser muy simples, tienen que interpretar los datos y dar el consejo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que conseguir es que haya más responsables de calidad en todas las organizaciones, que hay, ¿no?, muchos responsables de operaciones encargándose de la calidad. No en todas las organizaciones tenemos ese rol, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que debería ser un rol a potenciar. Prioritario, pero no un rol no. para interpretar los datos, ¿no? Es decir, ¿qué opinas, Arnau? Estoy totalmente de acuerdo. También me gustaría añadir que la digitalización de las cocinas de food service tiene que ser un reto transversal. Tiene que ser un reto en el cual hay varios agentes implicados. Antes comentábamos, hay los proveedores, también está la administración con los estándares de codificación, los organismos que también se encargan de regular cómo los productos se tienen que codificar. Luego, como nosotros, los partners tecnológicos, que lo que tenemos que hacer es coger estos datos y generar información para la toma de decisiones. Y luego está las propias empresas de food service, los grupos, que tienen que tener las ganas y la motivación de invertir en este tipo de iniciativas porque realmente le ven un retorno, ¿no? Son todos estos agentes los que serán protagonistas para que realmente la digitalización sea una realidad y que se pueda llegar eventualmente a la cocina digital. Pero no creo tampoco en la creación de un sitio de interpretación o de un puesto de trabajo para interpretar los datos. La información tiene que ser fácil de entender, tiene que guiar la operativa del personal y tiene que apoyar al personal operativo y al personal de gestión para la toma de decisiones. No tenemos que hacer las cosas más complicadas de lo que son. La tecnología debe facilitar el modelo operativo y no hacerlo más complejo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, crear una nueva figura, sobre todo en la situación actual, después de, en la situación no cómoda en la que se encuentran muchas empresas, creo que no sería muy bien recibido por parte de ellos. Por tanto, tenemos ese reto, el reto de facilitar el trabajo. O sea, yo creo que al final generar más trabajo es contraproducente, ¿no? Nos hablábamos al principio de hacerlo más sencillo, más fácil. Yo me acuerdo en los inicios, hace 5 o 6 años, cuando empezamos con la solución, se hablaba de cuantos menos clics, mejor. Menos clics, sí. Cuanto menos clics, mejor. O sea, es algo, va por ahí. Facilitar al final al usuario
tanto el uso como la interpretación. Entonces, yo creo que hay profesionales muy válidos, ¿vale? Todos los conocemos dentro de la parte operativa y a nivel de seguridad alimentaria, el departamento de calidad. Yo creo en darle más valor a esos puestos, siendo ellos los que tomen esas decisiones, pero en base a datos. Y esos datos sean fáciles de obtener. Estamos ya terminando y me gustaría conocer vuestra opinión sobre estas medidas que el Gobierno de Madrid ha dado, que llaman el kit digital, ¿no? Es decir, facilitan unas ayudas económicas para fomentar la digitalización en las empresas. Quisiera saber vuestra opinión de si hay una respuesta y un interés positivo por parte de los restaurantes, y hago un mal paralelismo con los cursos de formación, de si os están pidiendo cursos de inglés, es decir, os están pidiendo cosas fáciles o verdaderamente es el momento para que vosotros podáis proponer dar un paso adelante y digitalizar aquellas cosas que creéis que son oportunas digitalizar para los tiempos que vivimos. Bueno, el concepto del kit digital yo creo que lo conocemos los tres, ¿vale? Es complejo de implementar. O sea, la idea es muy buena, yo estoy de acuerdo con que se ayude, pero es complejo de implementar. Tal y como se ha planteado a día de hoy, creo que las empresas lo conocen, pero realmente no es sencillo. Es desde el punto de vista, nosotros lo hemos valorado, Instrumentos Testo, la marca aquí en España, y no lo vemos nada sencillo a nivel de implementación. Sí que es algo que las empresas estarían y están muy interesados, pero creo que siempre buscar en la administración una ¿Es facilidad. un problema de papeleo? Yo creo que sí. ¿Qué opinas, Arnau? Bueno, el kit digital, nosotros no proporcionamos kit digital, pero al final hay que entender para qué tipo de empresas podría ser útil, ¿no? Y aquí hay que diferenciar la restauración organizada de la restauración independiente. Desconozco cuán complejo es la implementación de este kit digital, pero entiendo que para la restauración independiente todas estas ayudas por parte de la administración son bienvenidas, pero deben ser también muy facilitadas a nivel de administración y, como bien dices, papeleo. Rafa. Mi opinión buena, ¿no? Yo creo que la idea es muy buena del kit digital, es decir, al final tiene un objetivo, vamos, súper, bueno, fantástico. Pero claro, hay que ver cómo se implementa, que en este caso pues creo que todos somos conscientes que la burocracia que conlleva está impidiendo que realmente se ejecute como debe ser. Claro, en nuestro caso lo que nos pasa es que soluciones como la nuestra, digamos que casi por menos de 50 euros al mes tienes una solución muy completa de seguridad alimentaria, de operaciones, y el restaurador te dice, es que ya me sale a cuenta pagarla yo antes que meterme en todo el papeleo. Al final es porque tiene un retorno, ¿no? Entonces, el kit digital tiene que ir para aquellas que realmente están a cero, ¿no?, de digitalización. Entonces, para eso es fantástico. Es una inversión que se van a ahorrar, o para aquellas que necesitan invertir esos 12.000 euros, que están muy bien, ¿no?, los 12.000 euros, en un conjunto de herramientas porque les faltan. Para aquellos que buscan que les falta un elemento, yo creo que todos llegan a la conclusión de que, oye, mejor lo invierto porque es que sé que lo voy a recuperar, lo voy a amortizar. Es decir, una herramienta como la nuestra se amortiza rápidamente con el ahorro que supone, ¿no? Entonces creo que en un momento en que necesitamos ahorrar tiempo, hacer más con menos, ser más eficientes, perder el tiempo con la burocracia no nos ayuda, ¿no? Ahora, kit digital, fantástico para quien le pueda. Bueno, yo personalmente no renunciaría a los 12.000 euros, no están los tiempos para tal cosa. No, pero decir, tienes que distribuirlos en diferentes habría soluciones. que hacer alguna gestión para que ese papeleo se redujera, pero me consta que hay iniciativas de restaurantes independientes que quieren dar el paso, por ejemplo, en temas de trazabilidad y de seguridad alimentaria, donde esos 12.000 euritos seguramente hasta les sobraría alguno, y que no puede ser que el papeleo frene lo que puede ser la ilusión
por ponerse al día de algo tan necesario. Y lo quiero decir abiertamente, yo soy muy honesto con eso. No puede ser que proveedores estén vendiendo su solución 4 veces más cara para aprovecharse de esos 12.000 euros. Yo eso no lo comparto. Entonces yo, si al final nuestra herramienta de esos 12.000 euros es una cosa, prefiero que gastéis esos 12.000 euros en otras cosas y que con lo que os ahorréis invertáis en nosotros directamente, ¿no? Muy bien. Esa es mi opinión y que todos lo hagamos bien. Bueno, creo que teníamos hasta las 5 menos cuarto. Me gustaría que lanzarais un mensaje de conclusión cada uno de vosotros para que los asistentes se llevaran pues una buena impresión de este tiempo que nos han dedicado. Eduardo, perdona. Bueno, pues yo creo que al final, como conclusión, para mí lo importante de las soluciones es la transparencia, ¿vale? Adecuarnos realmente a las necesidades del usuario final, del cliente, ¿vale? Y dar esta visión de qué se está haciendo en las cocinas y qué se está haciendo bien, ¿vale? Y básicamente sería un tema de básicamente la transparencia hacia el cliente final. Arnau. A mí me gustaría destacar la transición que habrá en los próximos 10 años en el sector, en el cual se va a pasar de un paradigma industrial a un paradigma basado en la información, gracias a la digitalización. Ya no será todo, ya no se basará todo en maximizar los medios productivos para hacer más con menos, sino se basará en cómo transformo la cadena de valor, cómo transformo mi modelo operativo en base a la información para tener un mejor rendimiento económico. Y esto es lo que hará que la digitalización no sea un tema tan táctico y pase a ser más estratégico, que los middle managers y top managers ya lo empiecen a entender y empiecen a ver cómo la digitalización de las cocinas es un tema estratégico. ¿Terminas? Yo me gustaría, ¿no? Si son los minutos finales, si la mayoría de nuestro público son grupos de restaurantes, reclamar una cosa que hubo durante la pandemia, que fue toda esa colaboración entre grupos de restauración, eso, ayudarnos, inspirarnos unos a otros, para temas como trazabilidad y seguridad alimentaria, que muchos parten de desconocimiento, seguir con esa, ¿no? Preguntarse entre grupos, ¿cómo lo están haciendo? Nosotros en Andy hemos creado un podcast, ahora soy youtubero podcast, que le llamamos los Andy Talks, y cada semana entrevistamos a grupos de restauración, hablamos de estos temas, y la verdad que es muy positivo intercambiar experiencias, cómo hacen unos las cosas, y yo animaría que no se pierda, ¿no? Ese espíritu de compartir, de compartir problemas. Hoy en día yo sé que los grupos están preocupados seguramente por otras prioridades, ¿no? Entonces, ver cómo herramientas como la nuestra le ayudan a las preocupaciones de hoy. Muy bien. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Alguna pregunta? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que terminen. Antes de darles ya la despedida, no sé si hay alguna pregunta por aquí. Bueno, pues concluimos muy rápidamente esta sesión. Agradecer el interés que se han tomado en escucharnos y, por supuesto, yo creo que los tres quedan aquí al lado para que alguno de ustedes pueda hacer ya vis a vis cualquier pregunta profesional. Muchas gracias y siguen las sesiones, ¿verdad? Muchas gracias.